votar los peruanos. Estamos con José Tello, exministro de Justicia y especialista en temas constitucionales electorales. José, ¿cómo estás, hermano? Gusto y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de Betel. Bien, vimos la foto de Piero Corbeto, presidente de la OMP, la semana pasada o hace 2 semanas, y es una foto preocupante, porque el padrón electoral, que van a ser 2, parecen pergaminos. ¿Cómo presagias tú estas próximas elecciones? Eso se puede evitar, ¿Se puede evitar? se puede evitar. ¿Cómo? La cuestión es de que en el Congreso de la República debatan un proyecto de ley que podría presentar algún parlamentario, alguna bancada, y que permita que se aplique el salvataje del año 2016. ¿Qué ocurrió en el año 2016? Se permitió que los partidos no se presenten o se retiren antes de la elección. Ok. 60 días antes, la cédula de sufragio salió mucho más edulcorada y evidentemente partidos como en ese momento el Partido Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación Popular, Sí, Patria Segura, que era el partido de Renzo Reyardo, sí. recordemos, actual teniente alcalde de Lima, Partido Nacionalista, salvaron la inscripción. Ujú. Entonces, podría darse este salvataje que permite que los partidos no se les cancele la inscripción a menos que no participen en 2 elecciones generales consecutivas. Eso ocurrió en el año 2016. Ujú. En el año, para ser más exactos, hacia el año 2019 se dan reformas políticas y se ha agregado también otra causal más de pérdida de la inscripción, que es que los partidos no participen en 2 elecciones regionales consecutivas. Sí. Ya es interesante también quizás o sea, avisorar la posibilidad de que esto se pudiera dar, pero por lo menos el salvataje para el tema de las elecciones generales sí, súper importante. Es súper importante, ¿no? Creo que es algo que no se ha debatido mucho, no se ha hablado. Algunas personas se han dedicado más a criticar el sistema electoral en el que nos encontramos, o en todo caso criticar el hecho de que el Congreso haya impedido las primarias abiertas, que también hubieran podido ser un primer filtro para evitar que hubiera tantos partidos. Pero lo que tú mencionas es importante, porque muchos partidos políticos se han esforzado, han tratado con la esperanza de hacer partido, de hacer patria y llegar a las elecciones, pero a medida que pasa el tiempo se van dando cuenta de que sus opciones disminuyen, porque si tenemos 50 partidos que ya están inscritos y como 10 más que están buscando la inscripción en estos cortos, creo que mes que le queda para poder subsanar y hacer lo necesario, habrá muchos partidos que tal vez tengan que llegar a hacer un mea culpa o en todo caso reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades y dar un paso al costado. Y si no tienen el temor de la pérdida, podría ser una perfecta opción. Aparte que recuerda que en octubre tenemos las elecciones que son regionales y locales, donde tal vez un partido pequeño sí puede tener más opciones. Muchas más opciones. Y es interesante porque de todas maneras los partidos que actualmente están con inscripción participarían en las elecciones regionales y municipales. Recordemos que la cancelación se da a partir del año 2027, no antes, o sea, sí participaría. Sí. Pero lo que sí me parece muy, muy importante es el hecho de que podamos dar este salvataje y sobre todo desde el Congreso de la República dar un gesto de empatía hacia el electorado. ¿Por qué? Porque vemos como que al elector se la están poniendo muy complicada Sí. y en realidad eso no debería ocurrir. Ahora, también qué lectura tengo. Evidentemente ahora que se han incrementado los requisitos, o sea, se ha hecho se ha colocado mayores vallas para inscribir un partido político, siento como que muchos de ellos, por ejemplo, de para la inscripción ya no van a poder inscribirse sino más. Se ha incrementado o se ha incorporado, para ser más exacto, una valla adicional. O sea, normalmente era desde la reforma del 2019 el 0.1% Sí. del total de electores en el último padrón de elecciones generales. Eso arrojaba entre 25.000 y 27.000 personas, ¿correcto? Pero afiliadas, o sea, con un compromiso mayor que solamente el firmante, el adherente. Ahora se ha incorporado nuevamente la figura del adherente. O sea, apareció nuevamente esta figura con el 3%. Sí. Entonces, pero calculado respecto de las personas que votaron en la última elección. Acá, Un digamos, 3% más o menos, ¿cuánto sería? más o menos entre 540.000 y 600.000 personas Ok. aproximadamente, número grueso. Pero lo interesante, Pancho, es que no es fácil conseguir 600.000 firmas. O sea, ya se está complicando más. Y ha habido un proyecto hace poco, que todavía está ahí para analizarse, que pide elevar esta valla al 10%. Con lo cual, Caramba, claro. imaginemos que votaron 20 millones de personas, 2 millones de firmas de adherentes conseguirlas, más las 27.000 de afiliados, y Claro. a eso ya hace que la inscripción sea
extremadamente complicado, costosa. Entonces, me parece que hay un cálculo político que es legítimo por parte del Congreso, que es el hecho de hacer que los partidos en estas condiciones vayan literalmente al cadalso, muchos de ellos, desaparezca, finalmente queden pocos partidos, pero con vallas más altas para el proceso de inscripción. Entonces, cierran un poco el sistema, lo cual, bueno, es una manera de sanear esta situación de proliferación de partidos que no es saludable en las condiciones actuales, pero a su vez también no es muy empático el hecho con el elector, porque el elector es quien el día 12 de abril del 2026 va a enfrentar esta situación. Pues, ¿no? Claro, aparte recordemos que hay un porcentaje relativamente alto de votos que son blancos o viciados. Esos viciados no siempre son adrede, a veces son simplemente porque una persona se confunde o vota mal. O sea, hay una educación que debe venir por parte de los organismos electorales, los medios de comunicación y la sociedad civil en general para enseñar al votante cómo votar. Porque en estas elecciones tendremos dos padrones. Tendremos el nacional, que tiene presidente, parlamento andino y senador nacional, y luego tenemos el local o regional, donde tienes el senador local y el diputado. Entonces, va a ser difícil para una persona, o para todos los peruanos, porque creo que nunca hemos votado, al menos desde el 92, no se votaba por diputado y senador. Antes del 92, muchas de las personas que van a votar no votaban en esa época. Primera vez que votan para dos cámaras, primera vez que votan con tantos partidos, va a ser un reto impresionante. Tal vez el porcentaje de blancos y viciados será 40%, lo cual le quita mucha legitimidad a todos aquellos que salgan elegidos. A ver, lo que pasa es que efectivamente son más de 6,5 millones de personas que sí votaron, o sea, sí conocen el voto por diputado y por senador. Y eso ocurrió ¿por qué? Porque tenían edad de votación en la última elección de diputados y senadores en los años 90, en el año 90, para ser más exacto. Sí. Entonces, sí. O sea, pero no es el grueso de la población es, o del electorado está entre 18 y 20 millones. Entonces, sí, hay números gruesos ahí que nos indican pues que habría un problema de capacitación, sobre todo con una proliferación tan grande de partidos, porque si fuesen 15 sería esto perfectamente mucho más, o sea, sería mucho más manejable. Claro, ¿no? claro. Perfectamente entendible, entonces hay que medir ahí cómo se va dando todo esto. Lo interesante es también la cantidad de candidaturas. Por ejemplo, un partido que presenta candidaturas a plenitud, a diferencia de las elecciones del año 2021, se presentaron para ese entonces 179 candidaturas, ahora se presentan 245. ¿Y por qué? Porque en el año 2021 se colocaron 160 candidaturas para el Congreso, considerando paridad y alternancia. Sí. El número, sabemos, el número legal son 130, pues se presentó 160 por este efecto de la paridad y alternancia. Se presentó además también el tema de la lista de candidatos ¿A la plancha presidencial? No, esa es la fórmula. Al Parlamento Andino, que son 16, y además la fórmula presidencial, que son 3. Ahora son 140 por el efecto de la paridad. Son, en el caso de Cámara de Diputados, son 86 también para senador. Y también tenemos nosotros acá la misma componenda de 16 para el Parlamento Andino y 3 candidaturas para la fórmula presidencial, 245. Se prevé, con el número actual de partidos, 10.290 candidaturas. Wow. En el año 2021 fueron 3.331. Claro. O sea, los números pues van del triple. El triple. Ya. Pero nuevamente, dos factores: mayor cantidad de candidaturas y mayor cantidad de partidos. Por eso me parece que debería pensarse en esto. Sí. Y es más, que sea una regla general. O sea, los partidos, si es que desean postular, se postulan a cuenta y riesgo, pueden perder la inscripción. Sí. O sea, si lo vemos de una visión mucho más flexible, no es complicado que, por ejemplo, hay esta cantidad de partidos, pero lo importante es que para la elección vayan 15 que puedan tener opción. Bien, este es un tema que seguramente hará mucho de qué hablar a medida que nos acercamos a las elecciones del próximo año. José Tello, exministro de Justicia, especialista en temas constitucionales electorales, estuvo con nosotros. José, muchas gracias por tu prudente palabra.